Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis todos muy bien. Bueno, continuamos con el curso de montar un data center en casa y hoy vamos a entrar en materia. Vamos a ver cómo crear ya una pool en Truenas porque, bueno, al final la pool, que es el almacenamiento completo que vamos a tener en este servidor, es lo que vamos a utilizar después para ir creando dataset, ir creando carpetas compartidas y todo lo necesario. Pero antes vamos a hacer dos cositas en este vídeo. Primero, como os dije, hemos instalado el sistema Truenas en un disco y lo que quiero es hacer una réplica a un segundo disco. De esta forma, si falla el primero, pues vamos a tener una segunda oportunidad, ¿no? Vamos a tener un segundo disco desde el que vamos a poder arrancar. Esto se puede hacer de dos maneras y lo vamos a ver ahora en un momento. Y después ya haremos la pool. Tengo que comentar también que para hacer el pool tengo un disco más, con lo cual vamos a tener un poco más de capacidad, ya que he podido añadir un SSD más. Vale, lo primero, el tema del arranque. Si vamos aquí a System y vamos a Boot, aquí vamos a ver el arranque que tiene configurado este Truenas. Como veis, tenemos las dos versiones porque se van guardando. Esta es la versión 2.3 y luego se actualiza la 2.4, que es la actual, que es la que está activa ahora, pero bueno, si por algún problema queréis volver al arranque anterior, se puede modificar desde aquí y el anterior también, si queréis, lo podemos borrar. Vale, pues aquí tenemos el arranque, ¿verdad? Entonces, si vamos al pool del arranque, como veis aquí vemos que tenemos el SDB3, que es el disco que tenemos asignado en este caso para el arranque. Y bueno, aquí nos da la información, ¿no? Que no hay errores y está bien. Vale, ¿cómo podemos añadir a esta pool un disco más? ¿Vale? Para que se sincronicen, se repliquen automáticamente entre ellos y así pues vamos a tener en los dos la misma información y en caso de que falle uno vamos a poder tirar de otro. Es prácticamente como un RAID 1. Se podría hacer también con una tarea de replicación aparte, es decir, replicar este disco de arranque al otro y programar nosotros pues cuando se quiere replicar y demás. Pero bueno, de esta forma es automática, se podría hacer de las dos maneras. Si seleccionamos el disco que tiene el sistema, pinchando estos tres puntitos, nos salen dos opciones: reemplazar este disco, que no vamos a utilizar eso, vamos a utilizar el attach. El attach, como su nombre indica, va a añadir algo más, ¿no? En este caso va a añadir un disco más al arranque. Entonces vamos a coger el segundo disco de 120 gigas, que como veis es el SDE. Vamos a marcar que use todo el espacio, lo vamos a dar a guardar, con lo cual ahora lo que estamos haciendo es uniendo un segundo disco al arranque y estos dos discos van a estar sincronizados automáticamente, con lo cual, pues lo dicho, vamos a tener algo similar a un RAID 1. En caso de que falle uno, pues vamos a poder arrancar desde otro. Eso lo tendríamos que hacer después ya en la BIOS. Vale, pues listo, vamos a esperar a que finalice. Y aquí, bueno, habrá un proceso en el que va a replicar todo el contenido de otro, de uno a otro, con lo cual puede tardar un poco, pero no sea demasiado. Vale, bueno, esto ha terminado ya de añadirlo, así que en breve veremos el resultado. Ahí está, bueno, iba a hacer un cambio, pero ya está. Bueno, como veis, tenemos aquí, además, muestra él que ya tenemos un espejo. Nos dice que tenemos un espejo y como veis nos muestra los dos discos, SDB3 y el E3. Y en los dos tenemos ya añadido la replicación. Entonces ahora mismo si fallase uno de los discos podría arrancar de otro. Aquí tenemos la opción de reemplazarlo, pero en este caso pues no nos hace falta. Bueno chicos, pues ya ves, de esta forma tan sencilla pues ahora estamos un poco más seguros, ya que en caso de que falle un disco podemos arrancar desde otro. Vale, y una vez hecho esto, vamos a comenzar ya con lo que sería la configuración de Truenas. Si vamos aquí al dashboard, como veis, nos da información de todo el sistema, pero en la parte de storage nos dice que está vacío y que tenemos que crear un pool. Si pinchamos aquí, crear pool, automáticamente me lleva a esta especie de wizard que nos va a permitir crear el pool. Pero en caso de que no lo hagamos de aquí, podemos ir a storage, almacenamiento, y como veis aquí, pues vamos a ir al mismo sitio. Nos va a decir que no tenemos una pool, podemos crear pool desde aquí. También podemos venir aquí arriba, crear pool, ya veis que lo tenemos en varios sitios. Y si pinchamos en discos, vamos a ver todos los discos que tenemos en el sistema. Como os he dicho,
he añadido un SSD más, con lo cual tenemos 5 discos de 400, bueno, son de 500 gigas, pero ya sabéis que aquí aparece con un poco de menos. Y tenemos también los dos anteriores que tienen el boot, fijaros, como aparecen aquí como boot. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger estos 5 discos y con ellos vamos a crear el pool. Ya sabéis que el pool es como el conjunto de todos estos discos. E internamente esa pool se va a componer de un VDEF, que es donde va a ir el RAID, que en este caso va a ser un RAID Z, de forma que vamos a tener un disco de tolerancia, es decir, puede fallar un disco y no vamos a perder información. Vale, ¿cómo se hace esto? Pues venga, vamos a ir a crear pool y simplemente tenemos que ir rellenando un poco este wizard, ¿no? Este asistente. Hay algunas cosas que son opcionales, que bueno, en algunos casos puede estar bien añadir una caché, por ejemplo, o cambiar, también añadir otro disco para los logs. Bueno, todo esto es opcional, ¿vale? Entonces, de general, vamos a darle un nombre. Yo soy muy original y le suelo llamar pool, pero bueno, este es el nombre que vosotros queráis darle al pool. Lo podéis encriptar, como veis, si marcáis aquí lo encriptáis, pero ojo, porque como perdáis la clave de encriptación, pues lógicamente no vais a poder acceder a vuestro contenido. Vale, segunda opción, data. Entonces, aquí es donde construimos el VDEF. Saber que, o comentar, como dije en el vídeo anterior, que el pool se puede componer de un VDEF o de varios, ¿eh? Podríamos hacer varios VDEF y con ellos añadirlos al pool. Pero bueno, en mi caso voy a hacer solo uno, puesto que va a ser un RAID Z el cual se va a añadir a esa pool. Bueno, aquí como veis tenemos un layout que es qué es lo que queremos hacer, ¿no? Lo que os decía, aquí están los RAID, ¿no? Eh, el RAID Z1 nos da aquí información es que usa un disco de paridad, es decir, se nos puede romper un disco y seguiríamos manteniendo toda la información. Habría que cambiar ese disco, meter uno nuevo para que se reconstruya, ¿no? Es como un RAID 5, es exactamente lo mismo. RAID Z2, en este caso ya sería como un RAID 6, en el cual ya tenemos dos discos de paridad, pero lógicamente esos discos de paridad los perdemos un poco en capacidad, ¿no? Y bueno, tiene como diferentes tipos de RAID, como estáis viendo. Yo normalmente el que utilizo va a ser el RAID Z1, ¿vale? Aquí hay otros que son diferentes, pero yo uso este. Vale, entonces, eh, aquí luego tenemos que configurar lo que sería el RAID, ¿no? Tenemos que ir añadiendo los discos. Podemos hacerlo de forma manual, pinchando aquí, que ahora lo vamos a hacer. Y también hay una forma automatizada para hacerlo. Es escogiendo aquí el tamaño, cuántos discos vamos a utilizar. Fijaros que he cogido el tamaño, tengo 5 discos. ¿Cuántos VDEF? 1, que es el que me permite. Bueno, podríamos coger menos discos y hacer 2 VDEF seguramente, ¿no? Lo que pasa es que no, para hacer un RAID Z necesitamos 3 discos como mínimo y necesitaríamos otros 3 discos para hacer otro RAID Z. Necesitaríamos 6 y en este caso yo tengo 5, así que no puedo hacer 2 VDEF con RAID Z. Pero bueno, de esta forma automática, de cierta forma, pues él nos va a generar ese VDEF. También podemos hacerlo de forma manual, pinchando aquí, que bueno, él automáticamente ya me lo ha hecho. Fijaros que en el RAID Z1 me ha metido los 5 discos. Esto normalmente, mira, lo voy a borrar para hacerlo a mano. ¿Vale? Si no lo hacemos en forma automática, pinchamos aquí en manual. Vaya, te lo hace él solo, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? En este caso, queremos hacer un VDEF. Pinchamos en añadir y aquí automáticamente me ha añadido el RAID Z1 que queremos crear y simplemente lo que tendría que hacer es ir moviendo los discos aquí al VDEF. Ahí está. Y guardamos. Es exactamente lo mismo que hacer esto de aquí. Y prácticamente con esto ya lo tenemos. Ya os digo, las siguientes opciones son opcionales. Eh, Tanto podemos tener un disco aparte para los logs, un disco de spare, ¿no? En caso de que falle alguno para que se sustituya automáticamente, un disco de caché. Es un caché de lectura, podría mejorar la lectura. Si tuviésemos un disco extra, pues podríamos añadirlo aquí como caché. Bueno, todo esto es opcional, como veis aquí. Y para finalizar, vamos aquí a Review. Él nos va a decir que vamos a crear un RAID Z de 1,75 teras. ¿Vale? Tenemos 5 discos,
pero tener en cuenta que tenemos uno de paridad, con lo cual perdemos uno, pero se le quedaría en esa capacidad. Vale, pues vamos a pinchar en crear pool. Nos advierte de que todo el contenido se va a borrar, ¿vale? Efectivamente, le damos a confirmar y a continuar. Y listo. Si hemos hecho estos pasos correctamente, se nos creará el pool y ya tenemos prácticamente Truenas listo para trabajar. Tenemos una IP fija que pusimos en el vídeo anterior y aquí tenemos ya el pool creado. Fijaros, aquí encima, dentro de almacenamiento, una vez que hemos creado el pool, nos sale aquí directamente. Antes recordar que salía una ventana que indicaba que no hay una pool y ahora pues en cambio ya tenemos información de esta pool. Nos da información de la salud, el uso y cómo está configurado, ¿no? Topología, que tenemos un VDEF con un raíz Z. Bueno, ya veis aquí un poco toda la configuración. Bueno, pues como os decía, así de fácil se crea el pool y como veis, al entrar a este dashboard del pool, vemos la tipología, que hemos visto qué es la tipología, ¿no? Es un poco los VDEF que están construyendo este pool, aquí aparecen. No hemos asignado nada al caché ni al log y demás, por eso aparece que no está asignado. Aquí en esta opción, como veis, podemos ver qué discos componen lo que sería esta pool. Y aquí están los 5 discos, que encima nos da, bueno, nos dice si no tienen errores y demás. Lo que os decía antes, si queréis añadir a este pool un VDEF nuevo, pincharíamos aquí. En este caso ya no me quedan discos, pero imaginaros que tuviese más discos, pues con esa opción podríamos añadir más capacidad a esta pool. Pero bueno, de momento solo tenemos estos discos. Luego aquí, bueno, lo que os he comentado, un poco el uso. Tenemos 1,68 teras, nos dice pues cuánto está en uso y cuánto está disponible. Aquí en dataset podríamos ir viendo los datasets, esto lo veremos ya en el siguiente vídeo porque ya es, en este punto ya es donde iremos creando dataset, que serían como carpetas donde vamos a ir compartiendo almacenamiento. Podemos ver información de los datasets. En este caso no hay un dataset como tal, simplemente está el dataset raíz, vamos a decir, que es el que apunta al pool. Vale, luego tenemos la salud del ZFS y un scrub. Vale, scrub es como una verificación de integridad, ¿no? Con esto se verificaría la integridad del ZFS, que en este caso, bueno, nos dice que está correcto. Si pinchamos aquí, pues nos haría pues como una especie de comprobación, ¿no? De que todo está correcto. Podríamos hacer tareas de Scrub para que cada cierto tiempo verifique pues que la integridad es correcta, ¿no? Simplemente añadiendo aquí, le decimos en qué pool queremos hacer la verificación de integridad. Bueno, configuramos esto un poco el calendario y demás y que lo haga de vez en cuando. De momento lo voy a cancelar. Vamos para ir atrás. Y nada más. Y bueno, la salud de los discos. Si pinchamos aquí, iremos al mismo sitio donde hemos visto antes los discos, mostrado de otra manera porque aquí aparecen los del pool y demás, pero bueno, simplemente para ver los discos. ¿Vale? Podemos hacer también un test de Smart para ver que los discos están físicamente bien y demás. Y bueno, pues ya está, listo. Ahora, como tenemos aquí una pool, ya nos sale aquí. Tenemos este pool, incluso nos sale la opción para crear otro si quisiéramos crear otra pool con otros discos. Pero bueno, pues ya lo tenemos prácticamente todo listo. ¿Vale? Si pinchamos aquí en las gráficas, pues podemos ver un poco cómo están funcionando esta pool a nivel de discos, entradas y salidas, velocidad del disco. Ya estáis viendo aquí pues los picos que tiene al leer y al escribir. Bueno, esto pues si tenemos algún problema o queremos echar un vistazo a cómo va de velocidad, pues puede estar interesante. Y bueno, chicos, pues creo que nada más. De momento vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Tendríamos que ver, antes de empezar a crear dataset en otro vídeo, seguramente en el próximo, tendríamos que ir viendo más temas de truenas, pero por ejemplo tendríamos que ver el tema de usuarios y grupos, porque vamos a crear un usuario y ese usuario es el que vamos a utilizar a la hora de acceder tanto a los datasets como a los diferentes recursos que vamos a compartir en Truenas, ¿de acuerdo? Así que bueno, hacemos un vídeo sencillito, corto de usuarios, grupos, ¿no? Cómo asignar permisos. Luego ya en otro vídeo empezaremos ya a crear los datasets, que como os digo es
ya realmente donde vamos a ir compartiendo el almacenamiento, que serían como carpetas, ¿no? Que vamos a ir creando en esta pool a las que vamos a dar permisos al usuario que vamos creando para que pueda acceder. Y una vez hecho eso, pues ya todos estos recursos van a estar accesibles desde la red. Y de esta forma, pues vamos a poder conectarnos a la NAS e ir utilizando estos recursos que nos proporciona. Bueno chicos, pues nada más, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, como siempre, darle like, suscribiros al canal, compartir los vídeos. Os dejaré, como siempre, un enlace a las redes sociales, Telegram y demás en la descripción. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Adiós. Si realmente te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Ah, y no olvides de activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal.